Bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? Soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante en México, particularmente en la Ciudad de México. Recientemente se aprobó el dictamen de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México. ¿Esto para qué? Pues para saber qué se puede hacer con las infancias trans, qué son las infancias trans, qué es lo que viven niñas y niños que finalmente quieren y desde pequeños se demuestra ya su inclinación de género. ¿Qué se necesita para esto? ¿Y qué fue lo que dijo la jefa de gobierno cuando se entera que ya este dictamen pues lo tenían en el Congreso de la Ciudad de México? Vamos a aclarar punto por punto para dar a conocer cuál es la situación de este dictamen y qué es lo que encierra y cuál es el contexto. Así que para eso, esta mañana pues he invitado a Gloria Davenport. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Activista también y además es expresidenta, ¿verdad?, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Mujeres. ¿Sí? Bienvenida, Gloria. Gracias. También contamos esta mañana con la valiosa presencia de Jaime Morales Beltrán. Él es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, buenos días. También nos acompaña esta mañana el periodista Ernesto Osorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariana, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y contamos también con la valiosa participación de Samuel Jair Martínez, investigador en Letra S. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues aquí estábamos ya a dejar el tema en la mesa. ¿Qué pasa, Gloria, con este dictamen? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo va este dictamen? ¿En qué consiste? Y si vamos a desmenuzar qué es exactamente lo que se menciona. En primer lugar, para abordar el tema, hay que hablar de las infancias trans. ¿Qué son las infancias trans? Bueno, mira, hay que entender que esta reforma que se está buscando, que ya fue dictaminada esta iniciativa, lo que busca es que las personas transgénero o transexuales, incluso travestis, que es una condición que se manifiesta desde la infancia, puedan tener acceso a lo que es el reconocimiento de su identidad, ¿no? Y es muy importante esta iniciativa porque, si nos damos cuenta, el tema trans, por ejemplo, que ya está legislado desde el 2008 aquí en la Ciudad de México, todavía sigue enfrentando mucho bullying. Oye, fíjate, Gloria, en este momento ya tengo en la línea telefónica a una funcionaria muy importante. Ella es Araceli Damián, directora general del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Adelante, Araceli, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bueno, estamos hablando aquí en la mesa de análisis de Agenda y Contexto sobre las infancias trans y cómo va el dictamen que tiene el Congreso de la Ciudad de México al respecto. Hola, creo que se equivocaron. Estaban, yo creo, buscando a Estela Damián. Ah, no. Contigo queremos hablar el anuncio que hiciste ayer. Exactamente. Con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Así es. Si nos puedes explicar en qué consiste este anuncio que mencionaste, que lanzaste, que diste a conocer ayer en la mañana con la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, mira, ayer se dio el reporte de el avance en la cobertura de Mi Beca para Empezar, que es una beca que se está dando a todas las niñas y los niños de la primaria y la secundaria públicas. Es de 330 pesos y además también para las escuelas especiales a las que se les da 400 pesos. Este programa en realidad es el primero en su género a nivel mundial. No hay un programa similar y rompe con toda esta tradición que hay en materia de entregar transferencias monetarias a través de programas focalizados hacia los más pobres. Este programa en realidad sí llega a los más pobres, no como lo que era el Oportunidades Prospera, que recientemente desapareció, que tenía mecanismos de focalización a través de encuestas, a través de que el gobierno tratara de identificar quiénes eran pobres y quiénes no eran pobres, y finalmente quedaban excluidos la mitad de los hogares en pobreza extrema de ese programa, cuando su objetivo era llegar precisamente a ellos. Entonces, este programa, que está destinado a las escuelas públicas, pues precisamente tiene un mecanismo como implícito de una focalización amplia, por así decirla, en donde no quedan excluidos los niños del programa
y llegamos a la población la más pobre de la ciudad, por ejemplo, es la que más beneficiada se va a ver, porque normalmente las personas de bajos recursos son las que llevan sus niños a escuelas públicas. Entonces este programa para el UNICEF, que está encargada de toda la cuestión que tiene que ver con la infancia, le parece muy importante porque en varios países se ha demostrado que estos programas focalizados no han logrado mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los niños, y que la focalización genera problemas precisamente no solamente de nutrición, de falta de educación y de una serie de cuestiones por no llegar a los más pobres, sino también cuando se hacen programas en donde le das o a los de mejor calificación o a los más pobres dentro de una misma escuela, se generan divisiones internas entre los niños que reciben la beca y los que no. En cambio, esta va a ser una beca universal, no va a haber esta distinción, y pues quiere evaluar el resultado frente a otros programas. Claro, Araceli, estos niños y niñas, ¿a partir de qué edades van a poder recibir este beneficio de 400 pesos? Bueno, mira, los de 400 son los que están en las escuelas especiales, y los de 330 es a partir de que entran al primer año de primaria y hasta el tercer año de secundaria. Sí, bueno, para no mezclar con el tema en la mesa que tenemos esta mañana, que son las infancias trans, y finalmente pues vamos a aclarar contigo, Araceli, que estás refiriéndote a los niños en general de la Ciudad de México. Así es. Bueno, entonces son 330 pesos y 400 pesos a partir de ya, ¿verdad? Sí, de hecho ya empezó en septiembre, pero la incorporación va a continuar hasta diciembre. Perfecto. Pues Araceli, muchísimas gracias por esta llamada, gracias por tu tiempo y por tomarnos pues finalmente esta plática para conocer un poco más a detalle de lo que anunciaron ayer con Mi Beca para Empezar. Sí, hasta luego. Hasta luego, Araceli, muy buenos días. Bueno, pues ahí tienes la voz de Araceli. Damián, el gobierno de la Ciudad de México está comprometido con la infancia y está dando a conocer diversos programas sociales, como usted ya escuchó. El tema de Mi Beca para Empezar es una muestra nada más de la intención del gobierno que tiene hacia la infancia, justamente como ella comentaba, que se está brindando este apoyo económico, y yo creo que pues muchísimas familias lo van a recibir perfectamente bien, porque se necesita sin duda para estos niños y niñas. Son apoyos pequeños, pero sin duda significativos. Son 330 pesos, como ya lo mencionó, y 400 pesos. Mi Beca para Empezar lo que pretende es estimular y apoyar a los niños en la Ciudad de México. Vamos a regresar al tema en la mesa de esta mañana. Estábamos contigo, Gloria, hablando de un tema sumamente importante para la capital. ¿Qué vamos a hacer con las infancias trans? Que hay que reconocerlo. En tu caso, yo quisiera que me mencionaras cómo creciste, desde qué momento te diste cuenta de lo que estabas viviendo tú también con tu cuerpo y a qué edad. Cuéntame si sufriste bullying, si sufriste violencia sexual, si sufriste acoso. Sí, mira, antes de tocar esto, sí habría que dejar muy en claro una cosa. La iniciativa que está en este momento dictaminada en el Congreso no quita de ninguna manera ningún derecho a los padres, porque es un tema que se ha estado manejando, o sea, para asustar a la gente. Pero también hay que entender una cosa, las niñas y los niños tienen derechos también. Y la discriminación no comienza cuando se llega a la mayoría de edad. La violencia más fuerte que enfrentan las niñas y los niños trans es precisamente en la infancia, cuando están intentando descubrir y vivir su identidad y enfrentan todo un sistema de violencia, bullying y todo esto, ¿no? En mi caso, bueno, pues mi caso lo viví en los 70s. Mi padre, cuando yo empecé a decir pues, que yo no era niño, tuvo la brillante idea de meterme en una escuela de puros hombres, una escuela cristiana, católica, romana y todas las cosas que te puedes imaginar. Qué bueno que no estuvo el padre Maciel por ahí, pero eso fue más o menos en 1970, 71 más o menos. Y sí, efectivamente, ahí en la escuela enfrenté bullying, enfrenté incluso violencia sexual y todo eso. En aquella época la palabra transgénero no existía. Entonces, por esas razones por las que muchas personas que hemos sobrevivido a lo que viene siendo estas infancias tan brutales, pues sí estamos apoyando esta iniciativa, ¿no? Que necesita perfeccionarse, sí puede ser que necesite perfeccionarse, pero no puede detenerse. Además, yo creo que es complicado, tanto para los padres, el reconocimiento de su hijo o de su hija, cuando les dicen, papá, mamá, no soy niña o no soy niño. Cuando lo dijiste por primera vez, ¿cuál fue la reacción de tu padre? Bueno, él se puso muy molesto. Te estoy hablando, eso fue
seguramente por el 70 y 71 más o menos. Y sí, optó precisamente por intentar masculinizarme a golpes, ¿no? O sea, el pobre señor pues, ya no está por acá dando lata, ¿no? Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo de grande yo voy a ser una señora, ¿no? No, de nada sirvió los golpes, de nada sirvió haberme inscrito en una escuela bastante católica, bastante represora, que curiosamente te digo, esa escuela es el Fray Juan de Zumárraga. Curiosamente, esa escuela ahora es mixta. O sea, es parte de lo que viene siendo la justicia del karma, ¿no? Y ya le tocó ver que era mixta y le tocó hacer su berrinche. Pero regresando al tema, hablando de padres, qué bueno que tocas a los padres, porque por ahí hay un grupito minúsculo de extrema derecha, creo que es la Unión de Padres de Familia o algo así, quién sabe con quién estarán unidos, pero en fin, son los que están ahorita tratando de bloquear el derecho de las infancias trans a su identidad, ¿no? Seguramente este grupo de personas piensan que con hacer exabruptos políticos, ofender a diputadas, a legisladoras y todo eso, se va a intentar echar para atrás un derecho que tienen, genuino que tienen las infancias, ¿no? Esta iniciativa tiene que correr, tiene que aprobarse, tiene que perfeccionarse, pero sí te digo, es más, incluso por el tema de progresividad de los derechos humanos, y aquí es muy bueno dejarlo claro. En México en 2008 logramos la primera reforma para el reconocimiento de la identidad trans. En 2014 esta reforma, esta iniciativa, este derecho, se amplió para que fuera parte de un trámite administrativo, sin procesos hormonales, sin procesos médicos de ninguna clase. Y esta reforma que se está proponiendo ahorita viene precisamente como parte de esas reformas que se dieron antes. Entonces, por el concepto de progresividad de los derechos humanos, no se puede echar para atrás de ninguna manera esta iniciativa. Sería quitarle a las niñas y los niños un derecho. Eso queda fundamental y está completamente demostrado que la manifestación de la identidad se da desde los 3, 4 años aproximadamente. Sí. Mariana, tú lanzabas una pregunta que me parece muy importante. Le preguntabas a Gloria. A Gloria, perdóname. A Gloria, ¿a qué edad se daba cuenta de su identidad trans? Y mucha gente se pregunta, ¿hay niños trans en realidad, niñas trans? Y sí los hay. La maestra Marina Freites publica un artículo sobre desjudicialización de las infancias trans en Ciudad de México y hace uso de una encuesta que se hizo con personas trans adultas en Ciudad de México y coinciden que la edad promedio de reconocerse como personas trans es de 5.6 años. O sea, un pequeño de 5 años podría dar cuenta de quién es. Una pequeñita podría dar cuenta de quién es. Entonces, negarle la posibilidad a niños solo por adultocentrismo sería negarles la posibilidad de ser quienes son. Eso es muy importante y me lanzas esa pregunta y me parece muy importante porque también en este artículo que publica la maestra se habla de que en promedio en México se puede estimar que hay 183.600 adolescentes trans. ¿En la Ciudad de México? En el país en realidad. Todo el país. En todo el país. Pero eso es una estimación. Es un cálculo. Exacto. Imposible saberlo. No está censado. ¿Sí? Exacto. Pero aunque fueran 3. Aunque fueran 3. Creo que lo más importante es lo que decía Gloria, la progresividad de los derechos. Y la otra cosa que creo para el público debería de quedar como muy clara es que los niños y adolescentes son sujetos de derechos. Es decir, no tienen que ser tutoriados. Y si tú puedes pensar en eso, que los niños y las niñas tienen derecho, lo primero que tienen derecho es a cómo se autoprescriben, cómo se sienten, cómo se miran. Entonces, esto es muy importante para que la gente que considera que los niños y las niñas trans es porque alguien los está induciendo a ello, no es real. ¿Sí? Es algo que es innato a la persona, es complejo de entender, pero no se necesita entender para respetar. Entonces, la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos en un proceso, el Congreso de la Ciudad de México, a través de sus 2 diputados, de Paula Soto y de Temístocles Villanueva, llevan una iniciativa, es votada en comisiones y se va a presentar al Pleno. Lo que la jefa de gobierno lo que ha dicho es que no está enterada porque es respetuosa de los poderes. O sea, es algo que viene desde el Congreso, ¿sí? Pero ella es respetuosa primero de la Constitución, después del derecho de los niños, niñas y adolescentes. En la subsecretaría encabezamos la Comisión de Prevención de todo tipo de violencia para niños, niñas y adolescentes y es una prioridad
prevenir justamente eso, las violencias. Lo que decía Gloria, o sea, estas vivencias de los 70s y 80s, aunque parece tan lejano, aunque parece, bueno, es que fue en otra época, pese a todos los derechos, pese a toda la visibilización, sigue sucediendo. Entonces, lo que se debe de prevenir es justamente la violencia para esos niños. Jaime, fíjate que muy oportuna la llamada también con Araceli, porque el gobierno está buscando este apoyo a los niños en general, niñas y niños a través de esta beca, por ejemplo, que se llama Mi Beca para Empezar, pero no se ha dado la mirada, no se ha girado también el equilibrio hacia este sector de niñas y niños trans. ¿Te parece si vamos a una pausa, regresamos para analizar Claro que sí. todo esto? Y bueno, Ernesto Osorio, igual que nos digas cómo va la iniciativa también en el Congreso, cómo estuvo la discusión, qué dijo el PAN, qué dijo el PRI, qué dijo el PRD y cómo lo está manejando Morena en el Congreso. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. El tema en la mesa, las infancias trans en la Ciudad de México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto y Ernesto Osorio nos va a dar a detalle cómo estuvo la discusión para aprobar este dictamen sobre el reconocimiento de identidad de género en el Congreso de la Ciudad de México. Ernesto. Así es, Mariana. Bueno, pues el día de la discusión, el dictamen ya se había entregado a los distintos grupos parlamentarios, a los integrantes de las Comisiones Unidas, porque hay que recordar que aquí no solamente la Comisión de Equidad de Género, sino también la de Administración y Procuración de Justicia, porque son reformas al Código Civil. Ahí lo que vimos es que afortunadamente la iniciativa es bien vista por la mayoría de los partidos, en este caso lo que es PRD y PRI. Ellos decidieron abstenerse, pero no por una cuestión de estar en contra de la iniciativa, sino más bien para dejar, o yo creo que la intención malsana de ambos partidos es dejar que se peleen los dos grupos mayoritarios dentro de la Asamblea para que marquen posturas y se vea a un sector de la derecha muy conservador, radicalmente opositor a esta iniciativa. Platicando con algunos de los diputados de Acción Nacional, creo que más allá de lo que pueda ser su forma ideológica de pensar, sus costumbres, marcan una cosa que sí es muy importante y ellos tienen que ver es el momento en el que se puede dar esta iniciativa. Estamos, y ya lo abordaban aquí en la mesa hace unos minutos, con un problema de violencia, no solamente en cuestión de género, violencia en general en todo el país, un problema de violencia y polarización social aquí en la Ciudad de México también, que lamentablemente en ese terreno cae todo lo que se pueda llegar a hablar acerca de derechos. Y aquí lo que decían los diputados del PAN es que hay que voltearnos a ver y saber si estamos realmente capacitados, padres de familia, maestros, para poder recibir una iniciativa de esa naturaleza. Revisaba yo las cifras de lo que maneja la OCDE en cuanto a bullying, y bueno, ya México es el primer lugar en país con casos de bullying. El 70% de los niños demuestran que han sufrido violencia escolar. Yo me pongo a pensar cómo sería una vez que esta iniciativa pase, porque sin duda va a pasar, creo que es un acierto de los diputados y de la iniciativa el que avancemos en cuestiones de derechos humanos y que una vez más la Ciudad de México se coloque a la vanguardia en materia de derechos. Pero, ¿qué va a pasar el día que lleguen a las escuelas y de pronto los maestros tengan que enfrentar pues las acusaciones de que porque el compañerito ya llamó a fulanita de tal como ella quiso ponerse en su acta de nacimiento? O que en un pase de lista alguien de pronto diga María y se pare un niño. O sea, lamentablemente, y lo hemos visto en casos, varios estudios psicológicos que he conocido, que la etapa justamente de la niñez es la más cruel. Y es en donde se marca a los niños desde chiquitos con ese tipo de cosas. Entonces, yo celebro la iniciativa, qué bueno que los diputados del PRD, del PRI, se hayan tenido al menos en el dictamen, ojalá aporten algo en el debate ahora que el jueves suba al Pleno, pero sin lugar a dudas sí hay que reconocer que también la jefa de gobierno tuvo esa sensibilidad y dijo vamos a irnos poco a poco, no hay que correr, vamos a buscar las voces de organismos, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que también aporten y digan qué tan bueno, qué tan conveniente es que ahorita se pueda llevar a cabo esta reforma. No, lo que sí es verdad es que el Partido Acción Nacional evidentemente pues va a demostrar su rechazo total. Claro. Y al igual que la Iglesia. Creo que es importante primero, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya dio su
su mirada, y su mirada es a favor. Creo que estar a favor de la paz y estar a favor de la justicia y de la no violencia es prioridad de cualquier persona. El gobierno de la ciudad lo que deberá de hacer en su momento es hacer el acompañamiento a estos pequeñas y adolescentes que estén viviendo un proceso de reasignación de identidad. Hay que dejar muy claro de que no se trata de un cambio de sexo. No hay intervención hormonal, no hay intervención quirúrgica. Es decir, solo es que un niño o una niña que se autoperciben con el sexo opuesto, ¿sí?, van a poderlo hacer así en la escuela. La gente levanta muchas fantasías. Lo mismo pasó con el uso de la falda y del pantalón, ¿no? Todo el mundo dijo que porque la jefa de gobierno, pensando primero en la libertad de las niñas y su comodidad, y después en la libertad de los niños de escoger cómo vestirse, que iba a haber bullying y eso. No ha pasado. O sea, el bullying existe en las escuelas y existe en nuestra sociedad porque los adultos somos los que lo permitimos y lo fomentamos. Los niños no tienen una mirada en ese sentido. Entonces, creo que como gobierno, nuestra responsabilidad será acompañar, no solo la iniciativa, sino cuando sea una vez aprobada, acompañar a todos nuestros, dije nuestros, y no son nuestros, son de sus papás. Sí, esa parte donde dicen nuestros niños, nuestros viejitos, perdón por tener el patriarcado encima. Pero creo que es muy importante, y serán instrucciones de la jefa de gobierno, que acompañemos. Ahorita tenemos un programa que se llama Lunes por la Educación para la Paz, donde todos los titulares del gobierno de la ciudad, encabezados por Claudia Sheinbaum, vamos a las secundarias públicas y hablamos de eso. Hablamos de que los niños, las niñas y los adolescentes son los que son dueños de su destino y que tenemos que acompañarles, tenemos que escucharles. Es esta falta de que queremos interpretarles. No tenemos que interpretarles, tenemos que escucharles, tenemos que acompañarles, es nuestra obligación. Entonces, yo diría, cerrando esta parte, de que no hay vuelta de hoja, es algo que tiene que suceder tarde que temprano, porque es su derecho. Y su derecho, fundamentalmente, es a vivir libres de violencia. Mariana. Sí. Okay. Ahora, Sí, solo quiero detallar dos puntos. Sí. El primero es que el periodista nos pregunta que en qué momento sería viable que esto ocurra. Sí. Uno, hay que reconocer que el impacto que tendría a la aprobación de este dictamen no es solo jurídico, sino también es social. ¿Por qué? Porque proporciona la imagen de legitimidad a las identidades trans infantiles. Y dos, este reconocimiento de las identidades trans infantiles ya existe en la Constitución de la Ciudad de México, salvo que actualmente para poder acceder al reconocimiento de esta identidad existe un juicio especial. Los pequeñitos y pequeñitas son sometidos a un juicio, a una serie de cuestionamientos constantes sobre quiénes son. Imagínense, le invito a la audiencia a que se pregunten cómo se sentirían si todos los días durante un periodo de 2 años, 1 año, que es lo que puede durar un juicio o más, se les pregunta constantemente quiénes son, por qué te sientes así, quién eres, qué te gusta. Imaginen ahora esto a un pequeñito o pequeñita de 6, 7 años. El acceso al reconocimiento de la identidad trans ya existe para adolescentes y niños y niñas en la Ciudad de México. Lo que se está abogando con este nuevo dictamen es la dignificación de este proceso, que sea un proceso administrativo, que los niños no sean patologizados, que sea un procedimiento mucho más sencillo, como el que cualquier pequeñito, pequeñita, cisgénero o niño o niña que se identifica como niño, si así se le reconoció con el sexo biológico con el que nació, puedan acceder. O sea, que es un procedimiento sumamente sencillo. okay. Perfecto, vamos a, si usted en casa nos está viendo apenas y su hijo o su hija pequeña le dice, mamá o papá, no me digas niño o no me digas niña porque no soy niño o niña, de acuerdo a lo que usted escuche, en primer lugar no se alarme, y en segundo lugar escuche ahora a Gloria Davenport porque nos va a dar detalles del concepto de cada género sobre la diversidad sexual. Bueno, mira, primero para comenzar habría que entender que esta iniciativa es un producto del feminismo. O sea, y esta iniciativa habla sobre género, como bien dijo Jaime, no habla sobre operaciones ni habla nada de esto. Eso es muy importante porque desgraciadamente estamos en una cultura tan machista en la que se considera que todo lo masculino es lo mejor y si alguien hace un desplazamiento de género de lo masculino a lo femenino, inmediatamente viene toda esa carga de machismo, de misoginia, de homofobia y todo eso que curiosamente
yo soy un poco directa cuando hablo las cosas, viene de la derecha. O sea, en la Ciudad de México, a través del feminismo ha logrado el reconocimiento de 3 poblaciones trans. Travestis, transgénero y transexuales. Bueno, ¿qué significa travesti? ¿Qué Ahí es voy. un transgénero? ¿Qué es un transexual? Ajá. Por ejemplo, la persona travesti es aquella persona que toma elementos de expresión del otro género, pero no modifica ni su identidad ni su anatomía. ¿Ok? Las personas transgénero son aquellas personas que asumen la identidad del género, del otro género, legalmente, sin necesidad de tomar su anatomía. Y la persona transexual es aquella persona que ya en un momento, cuando ya toma su decisión, puede hacer algunas modificaciones anatómicas. En este caso estamos hablando de género nada más. Por eso es muy importante dejarlo en claro. Y para hablar de género había que entender que esto es una construcción social. No es una cuestión natural, o sea, nadie nace niña, nadie nace niño, es una cuestión educativa. Por ejemplo, las personas que hemos tenido a otras especies en las casas, gatos o perros, nos daremos cuenta que no son mujeres ni hombres, ¿verdad? El género se construye, se educa y se puede deconstruir. Ahora, lo que está buscando esta iniciativa, repito, es precisamente dar derecho y certeza de que esas infancias no van a enfrentar todas las cosas brutales que vivimos las personas trans en los 70s, ¿no? Yo cuando ponía el ejemplo de lo que pasó conmigo en 1977, que fue cuando tuve una experiencia un poco difícil de abuso sexual en la escuela por otros compañeros, precisamente. Le hicieron bullying. Había bullying, o sea, de hecho el bullying era tan intenso que yo tenía que irme de la primaria, del baño de la primaria, al patio de la secundaria, porque ahí, entre paréntesis, nadie me conocía. Y precisamente el problema que lo tuve con niños adolescentes, digamos, de secundaria. Y era porque me tenía que ir al patio de secundaria porque no podía pasar al patio de primaria porque se burlaban de mí. Claro, bueno, además, ¿qué pasa en las mentes de estos niños que se hacen bullying o niñas que hacen bullying? Porque crecen y en sus escuelas y en sus trabajos repiten pero es que replican eso mismo. lo que replican los padres. Y aquí Sí, es lo que sin duda, es la educación. aquí es lo que hay que dejar muy en claro. Esto viene directamente de la derecha. O sea, viene directamente de estas visiones panistas. Sorry, no me voy a callar. O sea, viene directamente de estos grupos de fascismo y de extrema derecha. O sea, pasa como en el caso del aborto, por ejemplo, en el caso de ya en el estado de Hidalgo, que es donde hemos estado colaborando algunas organizaciones. Quienes están en contra de que se tenga acceso al aborto son precisamente hombres. Y además, fíjese usted, le hacen Ajá. bullying y además esos mismos niños que se hacen bullying se burlaban de Gloria cuando le decían, es que eres niña, Ajá. eres niño, y abusaron de él. O sea, ¿cómo es posible de ella? Bueno, en ese momento Sí. te decían niño, y resulta que estas personas que supuestamente rechazan estas manifestaciones de identidad de género distinto, pues son las primeras que abusan sexualmente. Es curioso, ¿no? Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que me pongo a pensar que muchas de esos chicos que se pasaron de idiotas conmigo en aquella época, ahorita son abuelos. Entonces, seguramente, ¿qué le habrán enseñado a sus nietos? ¿no? Creo- Lo mismo, a se sus repiten nietos, ¿no? esas Ahora, Creo que no de tiene bullying. que ver exactamente con ningún partido, o no es de izquierda o No, derecha. pero, ¿sabes qué, Jaime? Es que no terminé de hablar, perdón. Sí. Creo que es importante. Cuando estábamos nosotras en el Parlamento de las Mujeres analizando esta iniciativa, porque esta iniciativa fue presentada precisamente en el Parlamento de Mujeres y la presenta una madre de una persona trans, nosotras tuvimos incluso debates internos, tuvimos análisis de esto y curiosamente de manera paralela cuando estábamos dictaminando esta iniciativa en el Parlamento de las Mujeres, en el estado de Hidalgo estábamos impulsando una reforma similar para el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Cuando estábamos en este momento en el estado de Hidalgo, que prácticamente estábamos llevando acá en la Ciudad de México en las infancias y en el estado de Hidalgo el reconocimiento general, una compañera del PAN, y si tengo que ponerlo, y sí, por eso insisto que sí tiene que ver una cuestión ideológica de derecha, llegó a proponer que solamente aquellas personas trans que no tuvieran carta de antecedentes penales pudieran tener acceso a la identidad. O sea, ¿saben lo brutal que es que una persona tenga que presentar una carta de no antecedentes penales para tener un derecho? Y logramos en un momento dado tirar esto que estaba proponiendo el PAN desde la perspectiva de que en la Ciudad de México se tenía un derecho y estaban colindantes el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México. No podía haber una simetría jurídica. Entonces, a través de eso creamos esta idea del corredor. Y curiosamente, cuando empezamos a hablar con diputadas y diputados, porque a mí me tocó cabildearlo, ellas y ellos nos preguntaban precisamente cómo se podía dar protección a las infancias trans.
Entonces no puedo entender en un momento dado cómo en el estado de Hidalgo hay más preocupación a favor de que aquí, que tenemos esta manifestación que anunciaron precisamente la extrema derecha, anunciaron una manifestación frente al Congreso para intentar frenar esto. Lo que están haciendo es tratar de llevar 40 años de retroceso y hacer que personas trans infantiles, niñas y niños, vivan las cosas que tuve que vivir yo. Eso no es humanidad, eso no es humanismo, eso es fascismo, eso es radicalismo. Y discúlpenme, pero pues, yo veo mini Trumps haciendo esto. Pues vamos a irnos a la pausa con esta importante reflexión que has lanzado aquí en la mesa de análisis. Y bueno, vamos a hacer una pausa, ya volvemos, estamos totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Esta mañana estamos abordando las infancias trans en la Ciudad de México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, las infancias trans en la Ciudad de México. Y bueno, hay que hablar de lo que están haciendo los papás y las mamás de estos niños y que finalmente ellos están acompañando a sus hijos y están totalmente de acuerdo en esta decisión que están tomando sus hijos. Gloria, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, de estas personas, de estos papás que sí están a favor de escuchar a sus hijos y de acompañarlos en este proceso? Mira, como les decía el compañero, los momentos más dramáticos que tiene un ser humano son en la infancia. O sea, cuando en la infancia no hay una buena relación entre hijas e hijos y madres y padres, se ocultan abusos sexuales, se ocultan traumas muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, mi máximo sueño que tuve toda la infancia fue tener una muñeca de la Mujer Biónica. Y cada vez que yo decía que quería una muñeca de la Mujer Biónica, llegaba aquel tipo, mi padre, y me traía un hombre nuclear, ¿no? Que tenía un ojo negro ahí, un agujero, ¿no? ¿Sabes hasta qué edad pude darme mi propia Mujer Biónica? Hasta los 50 años. Cuando cumplí 50 años la compré, ¿no? Pero lo curioso es que ellos creían que con llenarme de monigotes yo iba me iba a hacer hombre, ¿no? ¿Sabes lo que hacía? Yo dibujaba las muñecas y las recortaba. Incluso con ramas de árbol yo hacía mis muñecas. Entonces esta idea de que nos van a poder contener, que nos van a poder detener, que nos van a poder moldear es falsa. Lo único que van a hacer es proyectar sufrimiento, traumas, exponer a sus hijas e hijos a brutalidades en la calle por el simple hecho de estar pegados a un prejuicio que viene alentado por estos grupos. Eso que dicen que no estamos listos para una reforma como esta, es lo mismo que dijeron cuando vino el tema de la interrupción legal del embarazo, lo que vino con el matrimonio igualitario. O sea, un discurso. Sí, y yo les pregunto, ¿no estamos listos para esto? Si en un momento dado, prácticamente en 6 meses hemos dejado de usar popotes, prácticamente en menos de un año dejamos de fumar en los restaurantes. Claro que estamos listos, los que no están listos son ellos, porque no quieren perder el privilegio de estar sometiendo a la gente, de estar lastimando a la gente y de estar llevando ideas fascistas, repito, de extrema derecha, que yo cuando los veo digo, estos cuates están asesorados por Trump. Creo que algo que deberíamos de dejar muy claro es la posibilidad que tengan los niños y las niñas de estudiar. Uno de los grandes problemas que tenemos con las generaciones anteriores de personas trans es que a la hora de pasar de la primaria a la secundaria, como se describen como una persona del sexo opuesto y no tienen una identificación que lo avale, no podían seguir estudiando. Hoy no pueden seguir estudiando. Entonces, la posibilidad de que estos niñas y niñas transiten el sistema escolar con el documento que avala cómo se autoprescriben es fundamental. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de democracia, estamos hablando de libertad. Y todo eso viene unido a la violencia. Es decir, afortunadamente hay muchos padres y madres que están entendiendo y escuchando a sus hijos e hijas, pero no es lo común. La gente debe entender que si se aprueba esto, un niño no va a ir a decir, yo quiero ser niña. No es así. Son procesos complejos, son procesos sociales todavía más complejos. Que una familia pueda entender eso, que una mamá tenga que hablar con el papá y decirle, esto está pasando con Pedrito, que quiere ser Lucía,
no es sencillo. Entonces, el primer proceso es al interior de una familia, es el primer gran filtro. Brevemente, Entonces, Jaime, ¿qué busca exactamente el gobierno de la Ciudad de México con esta iniciativa? nosotras estamos esperando lo que suceda en el Congreso de la Unión, respetaremos lo que suceda ahí y el gobierno está listo para que una vez que sea aprobado, acompañar a estas infancias en sus procesos, Sí. en el registro civil, sus procesos junto con la Secretaría de Educación Pública, que tienen un protocolo específico para trabajar esto. Estamos listas y listos para acompañar a las infancias trans en todos los procesos legales y sociales a los que se tengan que enfrentar. Y hablando de procesos, ¿cómo va a estar el proceso, Ernesto Osorio? ¿Qué sigue? Lo que sigue es que esta iniciativa ya dictaminada suba al Pleno y ahí varios partidos políticos se han reservado algunos artículos que debatirán en el Pleno. Yo anticipo que va a ser una mayoría. Obviamente la iniciativa tendrá que pasar. Quizá algunas modificaciones en cuanto a forma del dictamen para hacerla un poco más abierta y que se permita lo que quería la jefa de gobierno, que es decir, acercar todavía más, discutir más esto. Yo veo con lo que dice Jaime, creo que lo que se tiene que hacer en el primer momento es los padres de familia, los que nos estén escuchando, hablar con sus hijos, explicarles bien a bien qué es esto, que es una reforma administrativa que únicamente les amplía su margen de derechos para que ellos puedan registrarse con el nombre que quieran y cambiar el nombre cuando ellos se sientan más a gusto, ¿no? Y algo muy importante, si de veras el gobierno quiere acompañar esto, esa iniciativa, yo sí quisiera que lo incluyeran también al profesorado y que también las escuelas que sabemos que hay muchas están en manos de estos sectores conservadores, que se abran a la discusión, que no se hagan como que no les corresponde el tema. Claro que les corresponde, porque si esta iniciativa pasa, se aprueba, ya se lee en el Código Civil, esas escuelas van a tener que reconocer esos derechos para los niños de estos colegios. No lo van a poder evadir, Ernesto. No lo van a poder evadir. Entonces, se trata también de sensibilizar a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Secretaría de Educación Pública se difunda. Se capacita a los profesores, por sepan supuesto. cómo, incluso dar materias dentro de las mismas primeros años de la escuela para que los mismos niños vayan creciendo con esta nueva realidad que tenemos en la ciudad y el mundo. Sí, ya ahí rápidamente, sí, Gloria. Brevemente, aquí tengo un comunicado de, Ajá, a ver. de la Asociación para las Infancias Transgénero, quiero leerla. Va dirigido precisamente al Frente Nacional por la Familia, que son estas personas que quieren hacer esta ¿Quién lo esta firma este manifestación. comunicado? Lo firma la Asociación por las Infancias Transgénero, ¿no? Y dice al Frente Nacional por la Familia, primero fue tratar a la homosexualidad como una enfermedad mental. Después la oposición a los matrimonios del mismo sexo. Luego el rechazo a la posibilidad de adoptar hijos o hijas de parejas integradas por personas del mismo sexo. En cada ocasión el argumento fue el mismo. Es contra natura y contra la moral. Ahora, con la llamada Ley de Infancias Trans, piden no meternos con sus niños. Por ello, les decimos con claridad y firmeza, la Ley de Infancias Trans no atenta contra las creencias religiosas ni sus normas de vida, tampoco tiene que ver con sus hijos. Expresamos nuestro respeto a sus creencias religiosas y morales y por ello demandamos de ustedes el mismo respeto. Con la iniciativa que será analizada en el Congreso local, solo buscamos el reconocimiento de la identidad de género de nuestras hijas e hijos, no de los suyos. No somos enemigos ni contrapartes, solo somos diferentes. Nosotras y nosotros no educamos a nuestras hijas e hijos para que ataquen su religión y su moral. Por el contrario, les educamos con el respeto a la diversidad. La ley que pretendemos se apruebe no incide en la vida de las familias tradicionales, pero significará un gran cambio para que las hijas e hijos de las familias trans puedan tener acceso a sus derechos. Porque la violencia y la discriminación hacia una persona trans no inicia cuando cumple 18 años, Asociación por las Infancias Transgénero. Perfecto, pues ahí la tenemos. Sí, y aquí hay que señalar algo. Habemos varias, habemos varias organizaciones de trans y de feminismo que vamos a acompañar desde sociedad civil esta iniciativa. O sea, como bien dice Jaime, como bien dice Ernesto, va a haber un acompañamiento por parte del gobierno, pero sociedad civil también vamos a estar así. Y estos señores que están en contra de esto, les digo, ¿por qué no se ponen mejor en contra de la pedofilia? O sea, no es posible que estén en contra de los derechos de la infancia por un lado y por otro lado estén protegiendo violadores de niñas y niños. Sorry, pero no. Ok. Samuel Jair, un comentario final, ya estamos en la recta, tienes pocos segundos. Ok, solo decir que el Estado no tiene la obligación de negar o reconocer o atribuir identidades, solo de reconocerlas y protegerlas. El Estado no es quien debe decirle a un niño si es o no es niña o niño trans. Debe aceptar la identidad de este niño, reconocer la autonomía que tienen de autorreconocerse
y garantizar que viva una vida libre de violencia. Totalmente. Queridísimo, ¿nos puedes dar tu conclusión? Mira, ya estamos en la recta final. Pues creo que la conclusión es que la progresividad de los derechos no se detiene. Esta ciudad es una ciudad de derechos e innovación, y gracias a eso, gracias a que la jefa de gobierno cree en la Constitución y por sí misma cree en la progresividad de los derechos, veremos el resultado en el Congreso y acompañaremos lo que den ellos por votación. Jaime, Ernesto Osorio, tu conclusión final. Pues celebro pues que se pueda ampliar ese debate, esperemos que pase el próximo jueves en el Congreso de la Ciudad de México y por supuesto que estaremos al tanto de llevarles a ustedes, a través también contigo Mariana, de todo lo que sea la participación de la sociedad civil, que va a ser muy importante. ¿Les parece si hacemos este compromiso público de venir de nueva cuenta una vez que ya se tenga el dictamen y veamos qué va a ocurrir? Como ustedes están mencionando, a las 11 el Partido Acción Nacional ha convocado a una protesta en contra de esta iniciativa en el Palacio de Bellas Artes, y también el Grupo Parlamentario de Morena tiene prevista una rueda de prensa sobre este tema. Es un tema controversial, polémico, pero que hay que abordarlo, y es por eso que hemos abierto los micrófonos aquí en Agenda y Contexto, con el compromiso de que nos veremos pronto para una nueva mesa de análisis. Gracias. Debemos de detener a los antiderechos. Bueno, Jaime Morales, te agradezco mucho tu presencia. Él es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Agradezco también a Samuel Jair Martínez, investigador en Letra S. Agradezco también al periodista Ernesto Osorio por su valiosa presencia. Gracias, y evidentemente a Gloria Dávila, porque usted la vio que saltó a escena política también con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la bandera del arco iris recientemente. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo con esta mesa, pero no se vaya porque ya está Luis Wertmann, ya llegó al estudio y vamos a hablar con él. Nos trae también otro tema interesante para analizar esta mañana. Ya volvemos, vamos a una pausa. Pues como cada martes, ya está Luis Wertmann con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, querida Mariana. Y oye, como habíamos quedado la semana pasada, es de continuar ya durante todos estos días preparándonos pues para el fin de año. Acabamos de cerrar este largo fin de semana, pues que fue un fin de semana en donde vimos muchísimo movimiento comercial, ofertas, bueno, pues el famoso gran fin, ¿no? Y que también vimos, pues, situaciones desagradables, desafortunadas que sucedieron, de ofertas que no eran ofertas, engaños y situaciones que, bueno, siempre, tristemente, existe algún vivales que quiere hacer las cosas, y por eso es tan importante estarnos comunicando, estar hablándonos, estar diciendo las cosas. Y lo que hemos dicho siempre, Mariana, esto es como andar en bicicleta. No podemos nunca dejar de pedalear, porque en el momento que dejas, el vuelito te lleva un poco, pero después te vas a caer. Entonces no debemos de soltarlo, y por eso es que tenemos que seguir ahorita dando las recomendaciones. Y bueno, venga, pues suéltalas. ¿Cuáles son estas recomendaciones de fin de año? Ya estamos por recibir, ahora sí, parte de los aguinaldos. Quien trabaja en gobierno, quien trabaja en muchas compañías, ya vienen estos anticipos, estos adelantos del aguinaldo. Entonces, lo primero es, el dinero se deposita. No lo guardes, no lo traigas contigo, no lo dejes en el cajón, no lo metas abajo del colchón. El dinero, en el momento que lo recibas, lo depositas, o lo pones en tu cuenta, o lo pones en tu tarjeta de débito o de crédito. Y ojo, no es para que tampoco traigas ni la tarjeta contigo de para arriba y para abajo, porque entonces tú mismo te vas preparando, pues que ahí traes el dinero para lo que se te ofrezca. Entonces, seamos muy, muy cuidadosos con esto. Vimos también a lo largo de la semana
hubieron unos casos muy desagradables de gente que fue a retirar dinero y bueno, otra vez lo que hemos dicho, el delincuente es cobarde, el delincuente y oportunista. es oportunista, artero, los peores calificativos, pero no es tonto y nos está cazando y está pendiente qué estás haciendo en el cajero, a qué cajero fuiste. En algunas situaciones en sucursales bancarias sabemos que las están vigilando, las están halconeando, como dicen. No queremos pensar siquiera que hay malos empleados bancarios que pudieran estar coludidos o Con el dando crimen, claro. pistas, pero otra vez, cuando vas a una sucursal bancaria, cuando vas a retirar dinero, por favor, siempre ve acompañado, número uno. Número dos, si vas a los cajeros, en lugares públicos, pero públicos, ¿qué es? Los centros comerciales, dentro de las tiendas departamentales. Evitemos, y sé que es muy difícil, pero evitemos los accesos directos en la calle porque estamos demasiado descubiertos. En el transporte público vimos también situaciones de robos, de asalto, y otra vez lo que decíamos la semana pasada, el delincuente no es tonto, no te guardes el dinero en el calcetín, no te lo guardes en el pecho, no lo traigas. Esa es la mejor defensa que tenemos, decirle, no traigo, no de que te sorprenda y después todavía en un acto más cobarde del que ya comete, todavía hasta nos agreda. ¿Qué tenemos que hacer? Y esa es la pregunta que siempre recibimos. A ver, usemos las redes para lo que nos es útil. Si tú estás viendo que en la ruta que usas están habiendo situaciones, están habiendo robos, está habiendo maltrato, está habiendo violencia, para eso tenemos que estar diciendo todo el tiempo en las redes. Me acabo de bajar de tal número de autobús, me acabo de bajar de tal número de colectivo, acabo de ver que sucedió esto, acabo de ver, pero habla de lo que tú estás viendo. Y eso es lo que realmente hace la red, eso es lo que realmente nos sirve para presionar también a la autoridad a que efectivamente esté pendiente y no permita que nos proteja, o sea, que nos proteja para que no seamos víctimas. Entonces, mucha atención. Lo que hemos visto y dicho, sales a la calle, sal con el presupuesto de lo que tú planeas gastar. O sea, si vas a ir a comer, lleva la cantidad que tú consideres vas a gastar, más lo del transporte, más, ahora sí como dicen, más otro piquito. Pero no andemos cargando todo el dinero y, repito, estar haciendo nuestras redes, de estar difundiendo lo que tú estás viendo que nos puede afectar o que puede estarte afectando para que te deje de afectar a ti y, bien importante también, y para que a los demás tampoco les afecte. Por supuesto, yo creo que grandes recomendaciones que nos haces. Lo más importante es, como tú mencionas, no traer el dinero en efectivo en nuestro cuerpo, en nuestro bolso, y guardarlo, depositarlo en la cuenta del banco, que ahí se quede, ¿no? Que ahí se quede, y conforme vayamos usándolo, bueno, pues ya tendremos que hacer un gasto también inteligente para enfrentar enero. Y te cierro con dos cosas muy importantes. Uno, recuerden, la puerta no se le abre a nadie. Claro. Si alguien llega a tocar a tu puerta, que te pasen su información y en ese momento, si tú consideras o te piden que abres la puerta, marca el 911 para recibir el apoyo de alguna patrulla y de esa manera que nadie te sorprenda queriendo que tú abras la puerta de tu casa.
Pues muchísimas gracias, Luis, con tus recomendaciones. Como cada martes te vamos a tener dentro de 8 días, Claro ¿cierto? que sí. Nos vemos hasta dentro de 8 días. Buen día, buena semana. Muchísimas gracias a Luis Guerman, que siempre nos acompaña y nos deja cosas muy interesantes y útiles. Yo lo espero el día del mañana y le agradezco muchísimo haberme acompañado con esta mañana, que fue un tema muy intenso el que tuvimos hace unos minutos aquí en Agenda y Contexto sobre las infancias trans. Vamos a estar al pendiente de lo que va a ocurrir el día de hoy con este tema. Gracias a Mónica Ponce e Itzel Mendoza, intérpretes de lenguas de señas mexicana. Hasta mañana.